Muy buenas tardes. Almanaque Internacional de la Pardopedia, programa 21, año 1960. Pues ya llevamos 21 años explicando temporada a temporada cómo va evolucionando la música, y la evolución es tremenda. Los dos últimos años estábamos lamentándonos de que prácticamente había desaparecido el rock, sobre todo porque su cabeza visible, que era Elvis Presley, había ido a hacer la mili. Pues este es el año del retorno. Elvis is Back, se llamaba el disco. Pero antes de empezar con la música, vamos a dar 4 pinceladas de actualidad. Si a ustedes han estado en Egipto, es un viaje que hacen muchos españoles, en la gigantesca presa de Asuán, que tiene el ancho de un campo de fútbol. Bueno, pues se empezó a construir en este año. Es una presa sobre el Nilo que ha creado un lago enorme. En Madrid tenemos un templo que está sacado de la zona que se inundó y que el gobierno egipcio regaló a España por su colaboración en la salvación de monumentos de esa época. Saliendo de la presa de Asuán, vamos a hablar de Boris Pasternak. ¿Recuerdan que tan solo hace 2 años le dieron el premio Nobel, que es el creador del doctor Zhivago? No le dejaron ir a recogerlo, pues 2 años después, premio Nobel de Literatura en el 58, fallece el año 1960. Y ahora un toque deportivo que no solemos hacer. Un atleta alemán llamado Armin Hari es capaz de correr por primera vez en la historia los 100 metros lisos en atletismo en tan solo 10 segundos. Fíjense cómo sería que le hicieron repetir la carrera pensando que lo habían cronometrado mal. Entonces el cronómetro se hacía manual, con un cronómetro manual. Lo hacían 3, se hacía la media y pensaron que había salido antes. Le hicieron repetir y volvió a hacer 10 segundos justos. Ahora ya lo pasa mucha gente. Pero en este año 1960, y un atleta blanco parecía una cosa imposible. Y ahora me van a permitir que lea una nota, porque llevo diciendo poco a poco, en estos años anteriores, tal país se independiza, la India se independiza, Israel se independiza. Pues yo diría que el año 60 fue el año de África. Se independizaron, que yo recuerde, Benín o Níger, el Alto Volta. Alto Volta ahora se llama Burkina Faso, Costa de Marfil, Mali, Chad, República Centroafricana, Madagascar, el Congo, Gabón, Nigeria y Mauritania. ¿Qué les parece? Cuando yo estudiaba bachillerato en la prehistoria, cuando había que estudiar por países, se estudiaba Europa, América, y en África solamente había 3 países independientes. Es increíble, solo 3 países independientes. Les hablo de los años 50 y miren el panorama, todas las colonias alemanas, francesas, belgas, holandesas, españolas, todas fueron perdiendo, portuguesas, Angola y Madagascar, fueron perdiendo esas colonias y convirtiéndose en países independientes. Bueno, quizá la noticia, el personaje político que más les suene de ese año es un católico norteamericano de origen irlandés, que es el primer presidente de Estados Unidos de religión católica, se llamaba John Fitzgerald Kennedy. Fue elegido ese año, fue convertido en presidente. Otra noticia que les sonará, ¿recuerdan la película Matar a un ruiseñor con Gregory Peck? Un abogado sureño que intenta salvar a un negro falsamente ocupado. Pues la novela se publicó este año, Harper Lee, Matar a un ruiseñor. Y voy a terminar con unas notas de cine. En lugar de decir los Oscars, les voy a decir cuáles fueron las películas que años después se consideran como las más. Esa señora es Harper Lee y ese señor es Gregory Peck, por si no lo recuerdan. Pero las 3 películas para mí fundamentales de ese año, una es La Dolce Vita, de Federico Fellini, donde Anita Ekberg tiene un papel fundamental y donde, por cierto, canta un rockero italiano totalmente desconocido que al año siguiente casi gana el Festival de Sanremo, un tal Adriano Celentano. La segunda película es Rocco y sus hermanos, también italiana, italo-francesa, Alain Delon, Renato Salvatore, Anne Girardot, Claudia Cardinale. Es una película sobre la emigración
del campo a la ciudad, una familia campesina que se instala en Milán y cuenta la dificultad y los problemas y el choque de civilizaciones incluso que se produce entre ellos. Y la tercera película que señalo, de Stanley Kubrick, es Spartacus, porque a través de la rebelión de los esclavos romanos contra el Imperio Romano, que estuvo a punto de tener éxito, estaba también hablando la rebelión de los pueblos oprimidos, incluso la población negra de Estados Unidos. Así que vamos con Elvis Presley, vamos a empezar otra vez con la música. Elvis Presley sabe que el rock and roll no va a funcionar, él pensaba que iba a funcionar el cha-cha-cha, y nos coloca en este año dos números unos muy importantes. El primero es It's Now or Never. Como ven ustedes en la etiqueta, pone entre paréntesis O Sole Mio. Es una romanza napolitana de Capua bellísima, que él, bueno, todos los tenores la han grabado, todos los tenores acaban cantando canciones napolitanas. Él la hace con otro estilo, con mucha potencia, con una gran voz, y se convierte en la versión de O Sole Mio grabada. Ojo, la ha grabado Pavarotti, la grabó Caruso. Esta es la más vendida de la historia. Y además es un filón porque al año siguiente hará lo mismo con otra que se llama Torna a Sorrento, vuelve a Sorrento, que él titula como Surrender. Y la segunda canción, una balada impresionante que Elvis convierte en número uno, se llama Are You Lonesome Tonight? ¿Qué canción es esta? Pues es una canción que ya había sido número uno en el año 1928 en la versión de Al Jolson. Al Jolson es el cantante que se pinta de negro para hacer la primera película sonora de la historia, el cantor de jazz. Él había hecho una versión exactamente igual que la que hace Elvis, pero Elvis la pone al día, se la dedica a sus fans, tiene un parlamento en medio impresionante, estremecedor, tanto que cuando salió, además de ponerse número uno, hubo una emisora en Texas que durante el disc-jockey, durante su programa, no puso tan solo este disco muchas veces, puso solo la parte hablada de este disco, enlazada una detrás de otra, durante toda su hora de programa. Bueno, y en ese momento se produce ese choque del que les he hablado alguna vez en las compañías de discos diciendo: el rock se ha acabado. El gran padre del rock, Elvis Presley, se dedica a poner música a baladas americanas o baladas de los años 20. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? ¿Por qué funcionó el rock and roll? ¿Porque Elvis era muy guapo y cantaba muy bien? ¿O porque los chicos jóvenes cantaban canciones que le encargaban los chicos jóvenes? Entonces unas compañías dicen: el éxito ha sido el baile, lo mismo que se dijo de Macarena o de Asier G muchos años después. El éxito lo ha provocado el baile. Y sin embargo, otros dijeron: no, el éxito lo ha tenido que cantantes de su generación cantan a jóvenes de su generación. Y en esa dicotomía, unos optan por inventar nuevos bailes. No sé si recordarán, ya 6 o 7 años después, a Wilson Pickett, un cantante soul, cantar una canción que se llamaba La Tierra de las Mil Danzas. Esos 1000 bailes son los que empiezan a salir. Y el primero, el que triunfa de modo escandaloso, es el twist de Chubby Checker. Ojo que el twist, el creador es Han Ballard, lo había lanzado y no había pasado absolutamente nada. Pero Chubby Checker, además de cantarlo muy bien, lo bailaba muy bien. Miren lo que pone en la portada del disco, de Twist, Chubby Checker. Luego pone el disco con lo que empezó todo el mundo a twistear. Y efectivamente, durante 2 o 3 años, el twist, el Halligalli, el Madison, el Mashed Potato, se empezaron a salir montones de bailes que son los que cita el Locomotion, que son los que cita luego la canción La Tierra de las Mil Danzas. Y mucha gente piensa que las compañías que han optado por descubrir nuevos bailes se vayan a llevar el gato al agua. Pero hay otras que dicen no, gente joven cantando para gente joven. Y así empezamos otra vez a probar, antes de que lleguen los Beatles. Están a punto, los Beatles lanzan el primer disco 2 años más tarde, pero todavía este año hay mucha fantasía. Un cuarteto de chavales universitarios crean un grupo que se llama Los Cuatro Hermanos, no son hermanos, los Brother Fur, y se dedican a cantar canciones de tipo folk. La primera es Greenfields, Verdes Campiñas. Si recuerdan a los Brother Fur, es inmejorable, guitarra, bajo
y 4 voces maravillosas. Si la recuerdan en español, se llama Verde Campiña y la cantó nuestro grandísimo, quizás el mejor crooner en esa época de imitación de lo americano, que fue José Guardiola. Esta canción sucede a la que presentábamos hace 2 años, hace 2 programas, que era el Kingston Trio cantando el Tom Dooley. Y a partir de este Greenfield surgen montones de grupos que iremos viendo que hacen canciones de sonido folk, algunas de folk de verdad, que se van convirtiendo en éxitos. Porque a la vez hay cantantes country como Jim Reeves. Jim Reeves tenía una de las voces más bonitas de la música country. A mí me recuerda esa voz de barítono precisamente a José Guardiola, pero él cantaba en inglés. Desgraciadamente falleció en el 64 en un accidente de aviación. Esta es una canción de una llamada telefónica donde le dicen a una mujer que su marido tiene que irse. Él tiene que irse. Se grabó una versión femenina donde una chica decía, él tiene que quedarse. Curiosamente la que funcionó es la que tenía que irse Jim Reeves. Colocó montones de canciones en las listas. Para mí esta es quizás la más bonita. Bueno, siguiendo en la gente que quiere variar, tenemos a Ray Charles. Yo les confieso mi debilidad por Ray Charles. Quizás para mí sea el artista más importante de la música pop, por encima de los Beatles y de Elvis. Hizo todos los géneros y los hizo bien. Y después de hacer rhythm and blues, y después de hacer jazz, y después de hacer canción espiritual, y después de hacer rock, este año 60 se mete con una balada de un compositor que era líder de orquesta, Bobby Carmichael, ahí lo ven ustedes el nombre, que había hecho una canción dedicada a Georgia. Se dice que no se dedica al estado de Georgia, Georgia en mi mente, en mi pensamiento, sino a una chica, incluso a una sobrina suya, que se llamaba Georgia, pero Ray Charles, que sí era georgiano, la toma, le hace un arreglo espectacular de cuerda, su piano y orquesta completa, que la convierte en otra cosa y le lleva al número 1. Fue un cambio fundamental que luego seguiría, lo iremos viendo año tras año, con ese tipo de sonido de música negra con violines que a los puristas del rhythm and blues le molestaba mucho y a los amantes de la buena música nos gustó mucho. Y sigamos con canciones que tienen su historia. Los Drifters. El año anterior habíamos hablado de los Drifters y de los Coasters como los 2 grandes grupos negros, uno en cada costa. Los Drifters, que tenían todavía de cantante a Ben E. King, que luego triunfaría como solista con muchos temas que iremos viendo, hacen una canción que tiene un mensaje muy bonito. Se llama Save the Last Dance for Me. Resérvame, guárdame el último baile. ¿Y por qué hacen eso? Los autores de esta canción son Doc Pomus y Mortimer Schumann. Es un dúo de compositores de mucho éxito que naturalmente no dan la cara. Luego Schumann sí grabó discos en solitario, no como Mortimer, sino como Mort Schumann. Doc Pomus no. Doc Pomus era poliomielítico y estaba en silla de ruedas. Podía andar, pero con las dificultades que tenía una persona con la polio. Y entonces estaba muy enamorado de su mujer y le dedica esta canción. Y la canción le dice él a su mujer, a todas, puedes bailar con quien quieras, tienes todo el día para bailar, que te saque a bailar quien quiera, y baila. Él no podía, dice, pero guárdame el último baile y así seré yo quien te dé el beso de buenas noches. Lógicamente la gente que entiende la letra entiende el significado, pero es que sin entender la letra sigue siendo una gran canción. Y hablando de grandes canciones que han pasado a la historia, nuestro siguiente invitado se darán cuenta de eso que les digo, que como no hay nadie que marque un género, cada canción es de su padre, su madre y su cuñada. Pues esta canción, que se llama Poetry in Motion, era de un cantante que no tuvo más éxito. Esto le llaman los americanos eso de fenómenos o milagros de un solo éxito. One Hit Wonders. Este es uno, Johnny Tiloso. La canción Poetry in Motion quizás no le diga nada. Yo le voy a decir quién la cantó en español y con qué título, y verán, y además sin cambiarla, nada más que en la letra, verán que le suena. Se llama Poesía en Movimiento y en España hizo la versión con mucho éxito en este mismo año 60, el dúo Dinámico. Sigamos con artistas variados.
Ahora vamos a hablar de Jimmy Jones. Este hombre no se le puede llamar cantante de un solo éxito porque tuvo dos. Uno de ellos, Handyman, ahí están los dos, arriba, Handyman y Good Timing. Era el rey del falsete, cantaba con la misma facilidad en falsete que con la voz normal, pero además la cambiaba sin tener que hacer ningún truco de meter unas notas instrumentales. Entonces, Handyman, que significa, es muy curioso los títulos, les voy a explicar. El Good Timing, alguien que sepa poco inglés como yo dice good es bueno y timing es tiempo, viene de tiempo. Entonces, buen tiempo, pues no es buen tiempo, es sincronizar, es juntar los tiempos. Good timing es sincronizando, porque timing es gerundio. Y handyman no es un hombre con la mano, sino un hombre mañoso, un manitas. En España le llamamos igual, handyman, un manitas. Pues esta es la canción, el segundo gran éxito de este hombre, corresponde al año 60. Y siempre hay una orquesta. Y esta orquesta además estaba siendo muy importante. Todavía había orquestas, Ray Conniff, Percy Faith, Ramón de Febvre, es decir, tanto Bert Kaempfer, tanto en Europa como en América, que hacían éxitos con temas instrumentales. Esta canción de la que voy a hablar se llama Summer Place, un lugar de verano. Es la banda sonora de una película que se llama Un lugar de verano, y la canción está maravillosamente hecha. Óiganla. Yo durante años en un programa que hacía por las mañanas en Antena 3, se llamaba Todos los gatos son pardos, la ponía con alguna frecuencia cuando me hablaban de verano, cuando me hablaban de lugar, cuando me hablaban de película, y me sucedía una cosa muy curiosa. Todas las veces que la ponía, al acabar entraban al programa 2 o 3 llamadas, dice, esto que hemos oído, ¿cómo se llama? Por más que yo lo explicara antes, la gente no hacía ni caso, que es normal, pero cuando oía la canción quería saber cómo se llamaba. Y después de que me pasara eso 6 o 7 veces, un día dije, señores, voy a ponerles una canción, háganme caso, porque al acabar siempre hay alguien que pregunta. Evítense, no me pregunten, les voy a explicar muy bien. Se llama Un lugar de verano, la orquesta de Percy Faith, atiendan, no hace falta que llamen luego. Fíjense, Un lugar de verano, Percy Faith. Puse la canción y entraron 2 llamadas preguntando qué canción era esa. Con lo cual, óiganla ustedes y no me pregunten, se llama Un lugar de verano. Así que vamos a seguir con otro de los que habían cambiado de cara, lo expliqué en el año anterior, que era Bobby Darin. Bobby Darin quería ser crooner, había hecho una gran versión del Mac the Knife, del Mac y el Navajas, y aquí hace ese Beyond de sí, por cierto está mal escrito el título, Beyond acaba en D, pero bueno, Beyond de sí, que es Más allá del mar, es la versión anglosajona de una canción francesa de Charles Trenet que se llama Le Mer, el mar. La canta también, que cuando muchos años después de su muerte se ha hecho una película biográfica sobre Bobby Darin, no la llaman Mac the Knife, que es su mayor éxito, sino Beyond de sí. Miren, la etiqueta está bien escrita, la D final. Bueno, pues este es otro de los grandes éxitos, La Mer, el mar, de Beyond de sí, y si ven los autores, verán que el primero es Trenet, el francés, y el segundo es el hombre Lawrence, que es el que le pone la letra en inglés. Por cierto, he hablado mucho los 2 años anteriores de un cantante muy importante, canadiense, afincado ya en Estados Unidos, se llamaba Polanca. A Polanca le salió un gran rival, se llamaba Neil Sedaka. Neil Sedaka era un hombre que había estudiado piano clásico, y lo hacía también que Arthur Rubinstein tenía un programa de televisión de Nuevos Valores, le llevó a tocar piezas clásicas para demostrar que la gente joven estaba capacitada. Pero descubrió a una chica llamada Carole King, autora de canciones, un edificio, llamaban un edificio de ladrillo, el Brill Building, en Nueva York, donde había muchos compositores jóvenes que hacían canciones para las figuras. Se enroló, se enamoró de Carole King, le dedicó una canción que hizo en el año 59, no nos dio tiempo a ponerla, se llamaba Oh Carol, dedicada a ella. Se consagró y a partir de ahí él empezó a grabar canciones, y esta Escalera al cielo fue su gran éxito del año 1960. Verán que yo les pido con bastante frecuencia que escuchen canciones porque tienen un valor especial. Esta que viene, escúchenla porque no se la van a creer si no la conocen.
Le canta una niña de 14 años llamada Brenda Lee. Brenda Lee, 14 años. Ya había tenido un número 1 con 12, con una canción que se llamaba Dinamita, llamaban Miss Dinamita, era un puro rock and roll. Esta canción se llama I'm Sorry, lo siento, y es una canción de disculpa de una niña a su enamorado, pero es de un dramatismo total lo bien hecha que está. Pónganla, pínchenla, apunten. I'm Sorry, Brenda Lee. Pónganla fuerte porque es impresionante lo bien que cantaba y lo buena canción que es. Y vamos a volver a la guitarra gangosa que les había contado. Aquel hombre Duane Eddy, el guitarrista de mayor éxito. Yo veo que en estos discos pequeños no le ponen lo de twang y guitarra gangosa, pero en casi todos los discos grandes es Duane Eddy y su twang y guitar. Bueno, pues ese Because They're Young, porque somos jóvenes, era el tema central de una película y en España fue muy importante porque fue la sintonía de un programa que nació en este año 1960 que se llamaba Caravana Musical y que dirigía y presentaba Ángel Álvarez. Bueno, pues no le digo que escuchen todo porque no van a tener tiempo, como ustedes lo están viendo por televisión y pueden pararla y apuntar los títulos, por eso ponemos las portadas para que se den cuenta, como les recomiendo también una canción de Roy Orbison, para mí su primer éxito, que se llamó Only the Lonely, solo el solitario. ¿Qué dice la letra? Solo el solitario sabe lo que es estar triste, solo el solitario sabe lo que es sentirse solo. Este hombre que va de negro con gafas negras era un cantante que solía cantar canciones muy tristes, pese a tener muchísimos éxitos. Es el autor de Pretty Woman, con lo cual sus herederos han ganado mucho dinero, porque la canción fue un éxito en su momento, pero mucho más cuando Richard Gere hizo la película Pretty Woman y volvió a ser número 1. Pero fíjate que la canción se llama Only the Lonely Know the Way I Feel. Solo el solitario sabe la manera en que yo me siento. Este hombre estaba muy triste porque esa mujer, a la que dedicó una canción llamada Claudette, que le cantaron y triunfaron los Everly Brothers, se le murió en un accidente de moto. Y poco después se quemó su casa y en el incendio, casa individual, murieron sus 2 hijos. Si eso no es razón para estar triste, luego formó un grupo con Bob Dylan, con George Harrison, los Traveling Wilburys, y justamente una semana o un mes antes de que saliera el disco, falleció de un ataque al corazón. Es decir, que era un hombre desgraciado y reflejaba esa desgracia en sus canciones y en su forma de ser. Y voy a cerrar con una canción muy bonita que se llama Dile a Laura que la quiero. Laura se llama mi hija, es decir, estaba pensada para ella, no había nacido. El cantante Ray Peterson, también cantante de un solo éxito. Y cuenta la historia de un chaval sin dinero que para conseguir comprarle un anillo de compromiso a su novia, a Laura, él se llamaba Tony, por cierto, no Ray Peterson, el protagonista de la canción, se apunta a una carrera de coches y se mata en la carrera de coches. Hay un estribillo que se llama Dile a Laura que la quiero, dile que la necesito y que voy a hacer todo por ella. Y la canción es muy dramática porque al final, cuando van a salvarle del accidente de coche, del coche sale el estribillo, Dile a Laura que la quiero, y la siguiente estrofa, ya en el funeral y con un fondo de órgano, en el funeral vuelve a sonar el Dile a Laura que la quiero. Después de lo que he dicho, no hace falta que le diga que la escuchen porque no se la van a perder. Y no se pierdan tampoco el siguiente capítulo, que es el 61, primer año pre-Beatle, del que les hablaremos aquí en Déjate de Historias, a esta hora, en este programa, el Almanaque Internacional de la Partiopedia, dedicada al año 1961. Les espero.